Hola, ¿qué tal? Soy André Guzmán, el profesor de curso PHP 5 con Zen Framework. En esta oportunidad vamos a hacer un video tutorial explicando paso a paso la instalación de Zen Framework en un proyecto, comenzando desde cero, paso a paso. Lo primero que tenemos que tener es instalar NetBeans, su última versión. Suponiendo que ya lo tenemos instalado, ¿no es cierto? Y acá tenemos NetBeans, que nos permite crear nuestros proyectos PHP con un estándar bastante alto. Luego vamos a descargar la librería de Zen Framework. Entonces nos vamos a nuestro navegador favorito, en mi caso el Firefox, y nos vamos a la URL framework.zen.com, el sitio oficial de Zen. Y como se puede ver, tenemos acá en grande el descargar ahora. Un download now. La versión 1.11, que es la última versión vigente hasta el minuto. Hacemos un clic en download now y acá tenemos versiones, ¿cierto? Tenemos la versión full y la minimal. En términos prácticos es lo mismo. La librería, el API de Zen Framework está contenida en ambos packages o paquetes. ¿Ok? La full contiene más ejemplos, más documentación, etcétera. La minimal solamente la librería. Entonces vamos a cargar eh, la full, el targz, podría ser también el zip, es un tema de comodidad de cada uno. Entonces guardar, lo vamos a guardar en escritorio. Perfecto. Una vez descargado Zen, lo vamos a descomprimir. Entonces nos vamos al archivo que recién descargamos, Zen Framework 1.1, 1.11.4, extraer aquí. Pues mientras se descomprime, que se va a demorar un tanto, vamos a dar un paseo por el manual PDF del curso, ¿no es cierto? Entonces descargamos el framework del sitio oficial, lo cual ya lo tenemos. Luego se tiene que instalar dentro de nuestro proyecto, principalmente dentro de la carpeta library. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a NetBeans y vamos a crear un proyecto PHP. Entonces botón derecho en el Project Explorer, ¿okay? En el Project Explorer o Projects. Entonces nuevo proyecto, vamos a elegir obviamente PHP. Entonces un PHP application. Siguiente. Bastante simple los pasos. Ok. Entonces acá le vamos a poner un nombre. Un nombre le vamos a poner Zen, o mejor ZF o ZF
proyecto. ZF proyecto. ¿Ok? El source folder. Source folder tiene que apuntar hacia el directorio en que se encuentra nuestro proyecto, obviamente dentro del webroot, que sería dentro del servidor web. El curso recomienda usar XAMPP, que es bastante simple su instalación. ¿Okay? Es bastante simple, no requiere mayores configuraciones, ¿no es cierto? Es multiplataforma, lo podemos descargar desde una versión Windows, como también Linux o como Mac. Por eso la X, da lo mismo sistema operativo. El XAMPP es un LAMP que, como el término lo dice, incluye el sistema operativo, el AL, bueno, de Linux, pero en caso de Windows sería WAMP, en caso de Macintosh, MAMP, el A de Apache, el M de MySQL, la base de datos, y P de PHP, obviamente. Ok, entonces podríamos en el manual, en la página 5, revisar un par de configuraciones en los archivos que no tienen ninguna complejidad, ver si están comentados, descomentados, descomentar en caso de que estén comentados, etcétera, y listo. ¿Okay? En nuestro caso, bueno, yo sé, hasta hace un tiempo tenía el XAMPP, pero ahora estoy usando otro que es de Zen Server. Es lo mismo, es decir, hace la misma cosa, la misma función. Un poco más trabajoso, no complicado, pero hay que hacer unos pasos más para la configuración. Entonces, pero por ahora recomiendo que para el curso usen el XAMPP. Entonces yo voy a apuntar mi web server. Mi web server entonces está en la carpeta Zen de Zen Application. Ojo, no es en Framework, Zen Application. El Apache htdocs. Perfecto. ¿Okay? Y le vamos a decir que nuestro proyecto está dentro de esa carpeta. ZF proyecto. Entonces está en el webroot. En mi caso Zen, en el caso de ustedes XAMPP, y la carpeta del proyecto dentro del webroot. La versión de PHP pueden elegir, podríamos elegir la 5.3 o la 5.2. En el curso no hay mucha diferencia. Siguiente. Okay. El proyecto URL, localhost, ¿no es cierto? /ZF proyecto. ZF proyecto está montando nuestro directorio de nuestro proyecto concept. Siguiente, y acá aparece Zen PHP Web Framework. Eso no lo vamos a tocar, porque eso instala Zen en forma automática, y la idea del curso es aprender nosotros a instalar Zen Framework paso a paso, no que el IDE NetBeans lo cree. Así que lo vamos a dejar descomentado, muy importante, no se toca eso. Finalizar. Esperamos un rato, se está creando el proyecto. Está creando el proyecto y estamos listos. Ok. Entonces ahora tenemos hasta el minuto un proyecto PHP común y corriente en NetBeans. Ahora lo que tenemos que hacer es crear cierta estructura de directorio del framework, de ese framework. Tiene que tener cierta convención de nombre de carpeta, tipos de carpeta,
hay una carpeta que es para guardar la librería de Zen Framework, en el fondo donde instalamos a Zen Framework. ¿Okay? Requiere también un directorio donde está toda nuestra aplicación con Zen Framework, las clases, nuestras vistas, el patrón de arquitectura MVC. Entonces vamos a tener carpetas controller, models, views, y una carpeta public donde van a estar todo el contenido público de nuestro sitio web, imágenes, JavaScript, hoja de estilo, etcétera. Ok, entonces vamos a crear las carpetas. Vamos a partir primero por la carpeta application con doble P, ok, application. Ahí va a estar nuestra librería propia nuestra de nuestra aplicación, los controladores, los modelos. Más adelante vamos a tener las configuraciones, ok, finalizar, primera carpeta. La segunda carpeta, library, importante que esté en inglés por las convenciones de nombre. El framework se basa en cierta estructura en la cual nosotros tenemos que seguir esa línea. Finalizar. Luego tenemos la carpeta public. Finalizar. Ok, el index.php que aparece ahí lo vamos a eliminar, no tiene ningún sentido. Ok, se va. Perfecto. Esa es nuestra estructura de directorio principal en el primer nivel. Application va a tener su propia estructura de directorio de la aplicación. Va a tener un directorio para los controladores, controllers con doble L, controllers con S final, plural. Plural porque puede contener más de un controlador. Finalizar. Paralelamente en application vamos a tener una carpeta models con S también, o sea la clase de modelo que podría contener más de una. Finalmente tenemos la carpeta vistas, views, con S final, por lo mismo. ¿Se fijan? Entonces estas tres carpetas componen, arman el M models, B views, C controller, el patrón de arquitectura famoso que nos permite separar las tres principales capas de de una aplicación. Todo lo que son los datos, que es la lógica de negocio, ya sea una base de datos, sea un DAO, un Data Access Object desde una base de datos, un XML, un archivo plano, un web service, cualquier fuente de datos existente. Presenta la lógica, el dominio. Controllers controla las peticiones del usuario. Si el usuario ejecuta una página web, envía una petición, un request hacia el servidor con va a estar PHP, un proyecto, y toda esa petición la maneja el controlador. Entonces recibe los parámetros del usuario, y según el parámetro que reciba, bueno, va a hacer una consulta a la base de datos, al modelo, o llamar a un web service, lo que sea, y y el controlador recibe el resultado del modelo y le pasa ese resultado a la vista, la capa de presentación, para que la presente en el navegador como resultado, como respuesta, response. En views vamos a tener la carpeta scripts. Entonces, scripts va a estar nuestra plantilla o vistas en formato, en extensión PHTML. ¿Ya? En el fondo va a tener una combinación entre PHP, que va a ser la variable que le pasa el controller, y HTML para la presentación y render en navegador. ¿Qué sigue? Bueno, sigue copiar la librería de Zen Framework en el directorio libre.
Nosotros descargamos Zen y lo descomprimimos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a copiar Zen en esa carpetita. Ok. Entonces nos vamos a ir a la carpeta que se descomprimió. Nos vamos a la carpeta library, copiamos Zen. Se fijan que ahí está la carpeta Zen dentro de library, dentro del archivo que descargamos con el framework. Copy y lo vamos a pegar en el library de nuestro proyecto. Eso puede tardar un momento, porque tengo que copiar varios archivos, carpetas, directorios. Perfecto, ahí terminó, ¿no es cierto? Se copió. Entonces tenemos library, dentro tenemos Zen con todos los componentes que iremos viendo lo más importante durante el curso, como Zenform, ZenDB, controller para MVC, evaluation, está un poco más abajo, que validate, etcétera. Ya tenemos instalado, entonces vamos a empezar a crear nuestro archivo, nuestro proyecto, ¿ok? Entonces en public vamos a crear un PHP file que hace nuestro index.php, ¿ok? Le ponemos index, automáticamente va a generar la extensión. Finalizamos, ¿ok? Y ahí está nuestra. Entonces, si nos vamos al manual, más abajo nos presenta cómo tiene que ser nuestro index.php dentro de public, ¿okay? Acá está, página 21. Entonces vamos a copiar todo el extracto de código o el fragmento en copy y lo vamos a pegar lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el index. Perfecto. Entonces error reporting es para que el manejo de error de PHP sea estricto, es decir, que no aparezcan errores y no los pase por alto y lo muestre en pantalla. Esto es bastante bueno cuando estamos en ambiente de desarrollo. En producción no es tan recomendable. Acá vamos a calcular el root path del proyecto, es decir, en fondo nos calcula el C2 punto, ¿cierto? El C2 punto slash el apache Ascent, ¿no es cierto? Apache, htdocs y zfproyectos, es decir, el directorio de nuestro proyecto desde la raíz del disco físico. Set include path nos permite agregar en el fondo la librería de Zen Framework en nuestro proyecto. Una cosa es copiarlo del proyecto y otra cosa es tomar esa librería y que funcionen en nuestro desarrollo PHP. Las agrega al proyecto. Y vamos a hacer un require once de Zen Controller Front, el patrón diseño Front Controller, que permite en el fondo mapear una URL, en el fondo un request, una petición de usuario, y según los datos de la URL, los parámetros, va a ejecutar cierto controlador u otro controlador con cierta acción u otra acción en forma automática. En el fondo hace despacho o dispatcher, hace diferentes controladores de acuerdo a la URL.
todo ese concepto y tema lo van a encontrar en el PDF. Está bien explicado, paso a paso, controladores, ¿no es cierto? Cómo se tienen que nombrar, etcétera. ¿Okay? Entonces está listo nuestro index. Nuestro index es nuestra puerta de entrada a la aplicación. Todo pasa por index. Cualquier petición de nuestro proyecto siempre va a pasar por la única puerta de entrada index.php. Y ahí el controller va a despachar hacia los distintos controladores que va a ser en el fondo nuestra aplicación. Controlador de bienvenida, index, controlador usuario, controlador admin, controlador catálogo, controlador shopping cart, checkout, ¿no es cierto? Pagos, lo que sea. Entonces, en el public, aparte del index.php, tenemos que crear una regla htaccess que nos permite eso, en el fondo, que todo pase por index, cualquiera sea la dirección que ejecutemos en el navegador apuntando a nuestro proyecto. Entonces vamos a crear acá en public un archivo. Entonces en public, la carpeta public, botón derecho, new, otro. En categorías vamos a escoger también otro y vamos a coger un archivo vacío, empty file, en file, en tipo de archivo. Siguiente, y acá le voy a poner punto ht access con 2c con 2s, ht access. Este archivo es de Apache que permite crear reglas en el servidor web. Entonces una regla acá es decir que cualquier petición pase por index. Ese código o instrucciones la encontramos en la página 21, un poco más arriba del index que copiamos recién. Entonces estas las condiciones. Requiere el mod rewrite, que eso es lo que en el caso del XAMPP y en Zen Application, perdón, en Zen Server vienen preconfiguradas. No es necesario tener que configurarlo nosotros. Si lo podríamos revisar. Pegamos. Entonces pegamos y acá vamos ordenando el tema. Entonces rewrite, ok, y empezamos a ordenar un poquito este tema. Ok. Entonces la última regla nos indica que todas las peticiones del usuario tienen que pasar por index.php. Todo pasa por ahí, en la puerta de entrada. Bien, ahora entonces vamos a crear un controlador. Vamos a crear un controlador por defecto, el cual le llamaremos index controller. La palabra index en Zen asume por defecto, por default, ya sea para un controlador o para una acción que veremos a continuación. Entonces dentro de application controllers vamos a crear una nueva clase que llamaremos index controller con doble L, controller, doble L, sin S, en singular, ya que representa un solo controlador, ya que la carpeta controllers podría contener index controller, podría contener usuario controller, podría tener un controlador para manejar un carro de compra, un shopping cart controller,
con sus métodos para agregar al carro un nuevo producto, para mostrar el carro compra, para modificar, para eliminar un ítem del carro, etcétera. Pero para el ejemplo vamos a crear index controller, clic en finalizar. Ya tenemos nuestra clase index controller. Vamos a eliminar el cierre. El cierre por convención y por estándar nunca va dentro de una clase o de un archivo de una clase, solamente la apertura y la definición de la clase. El cierre se omite. Extend, vamos a agregar de la clase send controller action, controller action, para poder implementar un controlador en Zen Framework. Presenta cierto diseño. Entonces acá vamos a crear un método de acción, un public function index action. Todos los métodos de controlador que terminen en action son métodos especiales. Son métodos que para manejar una petición del usuario. Ahí el usuario mediante un navegador ejecuta una URL y todo el ámbito de ese método es para procesar ese request o petición del usuario, ya sea comunicándose con el modelo, accediendo a una base de datos, a los datos a través de una clase. Más adelante veremos lo que es un DAO, un Data Access Object, que se conecta y opera con los datos en base de datos, ¿no es cierto? Y ese resultado, ya sea por ejemplo una colección o listado de productos para mostrar un catálogo, se recibe y se ejecuta el controlador. Luego esa colección de productos se pasa a la vista. La vista es quien finalmente presenta esos datos. Entonces por ahora vamos a tener un atributo de vista. Así que accedemos al objeto view y creamos el atributo de título. Bienvenido a Zen Framework. Un simple mensaje. Acá le estamos pasando un mensaje, un string, a un atributo que creamos título en el objeto view. Este objeto view, this view, es un atributo que estamos heredando de la clase SenControllerAction. Si fijan, acá está el atributo, public view. Lo estamos reutilizando para poder asignarle valores hacia la capa vista o presentación. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda crear esa vista. Tenemos que crear la vista para index action. Esa vista se crea en la carpeta view script. Entonces acá vamos a tener que crear una carpeta, un folder index, ya que tenemos que tener una carpeta por cada controlador que contiene el mismo nombre. Se tiene que llamar igual que el controlador, en este caso index. Entonces en esta carpeta vamos a guardar todas las vistas para controlador index controller. ¿Cómo se llama la vista? Se llamará index también. Index por el nombre de la acción. Entonces la carpeta es por el nombre del controlador de la clase controller y la vista se va a llamar index por el nombre del método action.
index action. Entonces acá new es una plantilla, entonces es un PHP web page, el cual llamaremos index. La extensión de las vistas es .phTML, ¿ya? Por defecto acá nos crea un .php. Después vamos a renombrar la extensión, finalizar. Entonces se crea el index.php dentro de index en views, le cambiamos la extensión, entonces index.php, botón derecho, property, extensión phTML. Ok, perfecto, ahí está nuestra vista index que corresponde al método de acción indexAction. Entonces la idea es imprimir este mensaje que le estamos enviando desde el controlador hacia la vista. PHP vamos a hacer un echo, recuperamos el atributo con this, el nombre del parámetro o el atributo título, y cerramos el PHP. El punto y coma acá lo podríamos omitir porque es una sola línea dentro del contexto en la etiqueta PHP. Ese título corresponde al título del navegador, arriba, en la barra de arriba del navegador. Pero también podríamos querer mostrar el título en el cuerpo de la página. Entonces vamos a tener un H3 y pegamos el this título con el eco. Guardar. Entonces tenemos el controlador con un método index y la vista asociada a ese index. Entonces si ahora queremos ejecutar el index action del controlador index controller, nos vamos al navegador, creamos o abrimos una nueva pestaña y simplemente un localhost /zf el proyecto /public, es donde está nuestro index.php, la puerta de entrada con el front controller, / el primer nivel. El primer nivel sería el controlador index por index controller, y el segundo nivel sería el método index action index. Finalmente todo lo resuelve mediante la URL como parámetro. Y se muestra el mensaje bienvenido a Zen Framework. Entonces el primer nivel para el controlador, el segundo el acción. El término index es por default. Entonces si omitimos la acción y dejamos solamente el controlador, automáticamente él resuelve de qué index lo tiene que ejecutar por defecto. Y lo mismo con el controlador. Si elimino el index, action y el controller y nos vamos a la raíz, al public, va a ejecutar el index controller por default y la acción por default también. Ahora entonces vamos a crear un segundo método de acción, ver action, y le vamos a asignar un título ¿no es cierto? Ejecutando acción ver, ¿no es cierto? Que corresponde al método verAction del controlador index controller.
y guardamos. Perfecto. Ahí está la acción, por lo tanto tenemos que crear ahora su plantilla, su vista. Entonces, como estamos dentro de index controller, tenemos que crear el ver.html dentro de la carpeta index en views. Entonces, php webpage, ver, finalizar. Le cambiamos la extensión con property a .phtml. Ok. Y vamos a hacer un eco, a imprimir el título. Y lo mismo el título con H3 para el cuerpo de la página. Entonces ahora si queremos acceder a esa acción en el navegador, tenemos que hacer referencia al index, ¿no es cierto? Al index large ver. Automáticamente ejecuta el método verAction de controlador index controller. Y por último vamos a agregar un nuevo atributo a la vista, this view usuario. Por poner un ejemplo, vamos a poner acá Andrés Guzmán, y la idea es imprimir el nombre del usuario en la vista correspondiente al verAction, ¿cierto? Mismo nombre. Entonces vamos a tener un párrafo: bienvenido PHP eco this usuario. Finalmente cerramos el párrafo. Nos vamos al navegador y actualizamos. Bienvenido Andrés Guzmán. Entonces, resumiendo, cada controlador dentro de la carpeta controllers puede contener varios métodos de acción que manejan peticiones de usuario. Cada action o método de acción va a tener asociado una vista. Esa vista lleva el mismo nombre que su acción, es decir, la vista de indexAction se llama index.phtml, la vista de verAction se llama ver.phtml, y se guardan en un directorio que contiene el mismo nombre de controlador en view script. Bueno, espero que este video tutorial haya sido de harta ayuda y haya sido simple de seguir. Cualquier duda que tengan, consulta, les pido que la publiquen en el foro y nos estaremos viendo y leyendo en el sistema del curso PHP 5 con Zen Framework. Hasta luego.